Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Un gusto poder verlos otra vez. Bueno, estamos una vez más para compartir la palabra de Dios. Hace varios mensajes que queremos entrarle de lleno al tema de la pasividad. Espero que el Señor nos permita hoy hablar de esto. Y bueno, hay muchas, muchas formas de encarar el tema de la pasividad. Sobre todas las cosas queremos entender a qué nos referimos, ¿no? Porque muchas veces este tema lo podemos entender mal. Siempre lo debemos entender desde una perspectiva bíblica y de una perspectiva de Dios. Porque hay personas que tienen una hiperactividad en su vida, pero esto no es de Dios. No tiene nada que ver con una personalidad espiritual, por decirlo de alguna manera. Entonces hay gente que está en un espíritu son hiperactivos, pero tiene que ver más con su carácter natural que con el carácter espiritual. Y hay personas que aparentemente son pasivas, pero en realidad no es que tienen pasividad, sino que han aprendido o saben esperar en Dios. Entonces, a veces por ahí hay como un conflicto desde qué perspectiva lo encaramos. Entonces, lo que yo pensé, para dejarlo más claro, es que arrancar por un sueño que yo tuve. Quizás no es la forma que a mí me gusta elaborar un mensaje, pero quizás sea la descripción más gráfica de dónde apuntamos con la pasividad y cuál es la problemática, cuál es el problema de ser pasivos. ¿Qué efectos tiene en nuestra vida espiritual? Entonces, a mí me gustaría arrancar con esta experiencia, con el sueño que yo tuve. Hace unos años atrás, yo estaba durmiendo de noche. Veo que a veces uno se duerme siesta o descansa en algún momento del día, por eso digo durmiendo de noche, ¿no? Porque alguno se puede reír y puede decir, ¿cuándo vas a dormir? No, bueno, uno también puede dormirse una siesta, ¿no? O puede dormirse en un colectivo porque está muy cansado. Pero no, yo estaba durmiendo por la noche y tuve un sueño con la alacena, en realidad no la alacena, sino el bajo mesada. Yo tenía la casa limpia y en un momento abría el bajo mesada y adentro del bajo de mesada había insectos. No eran muchos, pero había tela de araña, había olor a humedad. Entonces me encontré con que ese lugar estaba como un poquito venido abajo. Si bien toda la casa parecía arreglada, en el bajo mesada había insectos. Y usted no sabe qué fea sensación. Pongámonos a pensar un poquito, póngase a pensar un poquito. Si usted de repente va a su bajo mesada y encuentra varios insectos, y usted se da cuenta que esos insectos están ahí por falta de limpieza. Bueno, yo desperté del sueño y como entendía lo que el Señor me venía reclamando hacía un tiempito, me di cuenta que me estaba descuidando en la vida espiritual. Y era una alarma, es como que el Señor me estaba diciendo que todo lo que nosotros no limpiamos o cuidamos se empieza a llenar de otras cuestiones. Entonces, no es que había pecados gruesos en mi vida o yo estaba desobedeciendo abiertamente la voluntad de Dios, sino que sencillamente lo que me estaba pasando es que había un descuido de mi vida espiritual. Yo estaba siendo pasivo con mi vida espiritual. Hace un tiempito atrás, mientras yo escuchaba, ya mucho más
más cerca del día de hoy, de lo contemporáneo, resulta ser de que hablando con un siervo de Dios, intercambiando algunas opiniones, él empieza a hablarme de una determinada cuestión y a mí se me prende la lamparita con respecto a la necesidad de que no debemos ser pasivos. Y que la verdad es que hay un montón de gente, hay mucha gente que ha entrado en una pasividad. O sea, vive un cristianismo con piloto automático. O sea, si algo tiene que suceder, que suceda. Entonces, no se dedica a cuidar su vida espiritual, sino que se dedica a las cosas de este mundo. Entonces, cuando apunto al tema de la pasividad o el problema de la pasividad, indirectamente estoy hablando de que el descuido, no indirectamente, sino lo que quiero decir es que muchas veces nosotros descuidamos nuestra vida espiritual y eso nos trae consecuencias. Ahora, uno puede decir, está bueno el tema, pero ¿lo habla la Biblia? ¿Lo dice la Biblia? Bueno, Jesús habló un poquito de que nosotros no podíamos ser pasivos o no deberíamos ser pasivos. ¿Usted se acuerda de las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas? Yo le pido perdón si ven que me rasco mucho, pero me pica. La verdad que no es que lo hago como tic, sino que verdaderamente me pica. Bueno, pues ya alguno me dijo, ¿viste? Salís en el video rascándote mucho. Bueno, no sé, me deben haber picado varios mosquitos. Bueno, entonces, no me acuerdo lo que estaba diciendo. Bueno, Jesús habla, ahí recuerdo, Jesús habla de la pasividad en las vírgenes prudentes y en las vírgenes insensatas. Escuche, las vírgenes prudentes no fueron pasivas y las insensatas sí fueron pasivas. ¿Por qué? Porque había un requerimiento espiritual que solo fue cumplido por las vírgenes prudentes. Otro texto donde habla de la pasividad es el texto de Mateo Mateo capítulo 25, donde se habla no únicamente se habla de vírgenes prudentes, sino que la parábola anterior, creo que es, ahora la vamos a leer, habla de aquellos que recibieron 2, aquellos que recibieron 5 y aquel que recibió 1 talento. Entonces, de ahí el 33% fue pasivo, el 66% fue activo. Bueno, dice que el que recibió 2 talentos los multiplicó en otros 2, se quedó con 4. El que recibió 5 talentos lo multiplicó en otros 5, se quedó con 10. Y el que recibió 1 talento lo escondió en tierra. Entonces, ese es otro versículo que nos está hablando de la pasividad. Jesús en un momento habló también de la pasividad cuando dijo: velad y orad para que no entréis en tentación, para que aquel día no os sorprenda como un lazo. Entonces, nosotros vemos que en varios lugares de las Escrituras se trata el tema de la pasividad. Aunque no aparece la palabra pasividad, se trata el tema de la pasividad. Y yo necesito hablar un poquito de esta circunstancia. Necesito hablar que como hombres y mujeres de Dios debemos tener cuidado con la pasividad. ¿Por qué? Porque el obrero cristiano no puede ser pasivo. Estamos hablando en general un poquito más para los obreros. No únicamente el obrero cristiano, tampoco lo puede ser el cristiano que quizás en su vida cristiana, por más que no esté ejerciendo hoy su sacerdocio, por decirlo de alguna manera, su servicio en este momento, no puede ser pasivo en su vida espiritual. El cristiano en sí mismo no puede ser pasivo porque no puede permitir los descuidos en la vida espiritual. También vemos otro versículo que habla de la pasividad, creo que es 1 de Pedro capítulo 5, cuando habla que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces ese es otro versículo que nos despierta las alarmas para que nosotros no entremos en un espíritu de pasividad. Amén. Así que bueno, nosotros habíamos dejado un poquito la introducción, la clase pasada. Yo les hablé un poquito del discipulado.
en la introducción. ¿Por qué les hablé un poquito del discipulado y de sus principios? Porque realmente para poder formar conductas en las personas, en la gente, hay que reemplazar una conducta por otra. Entonces, escuchaba a un hombre de Dios hablar por YouTube, y él decía algo que nosotros veníamos hablando hace un par de mensajes atrás. Nosotros veníamos hablando de que desde que recibimos el mensaje necesitamos un tiempo para formalizar una palabra revelada, para formalizar un mensaje, cuando me refiero para formalizar es para que se forje esa palabra que nosotros empezamos a recibir, se forje en nosotros. Habíamos hablado del principio de Pedro, que era el principio de la redundancia, que Pedro le enseña a la iglesia una vez y otra vez y otra vez y otra vez, hasta que los hermanos estuvieran confirmados en la palabra que Pedro tenía para ellos. Entonces, la labor pastoral o la labor del discipulador no termina con un mensaje, no termina con un mensaje. La persona que te está hablando, que te está discipulando, te está dando la palabra, pero a la vez que te está dando la palabra, recibe ella el diagnóstico del estado de tu vida espiritual. Y por medio y a través de ese diagnóstico puedes seguir laborando en tu vida. Es muy importante que nosotros entendamos que es la obra de Dios y que Dios también llama a hombres que colaboran con Él. Esto nosotros lo podemos ejemplificar con el texto de Génesis. Dice que con un texto de Génesis. Dice que en el principio no llovía, sino que subía de la tierra un vapor que regaba la tierra. Ahora, el libro de Génesis nos enseña por qué no llovía. Dice, porque no había hombre para trabajar la tierra. Porque no había hombre para laborar. O sea que la lluvia Dios la detuvo porque necesitaba un hombre que are la tierra y que esa lluvia que descendía sobre la tierra pueda ser bien aprovechada. Bueno, esto pasaba ya desde Génesis. Entonces nosotros podemos ver por medio de esto que es necesaria la labor del hombre conjuntamente en la labor del Espíritu Santo, Entonces nosotros necesitamos ver este tipo de cuestiones, necesitamos ver que el Espíritu Santo trabaja en nosotros, pero que hay ministerios que Dios puso en la iglesia para la edificación del cuerpo, que entendiendo el sentido de Dios pueden trabajar en las personas y pueden trabajar en la gente. Nosotros lo habíamos visto eso, por eso necesitamos hablar del discipulado, porque si yo digo, si voy a tirar un tema como la pasividad, si yo voy a tirar un tema como la diligencia o el anterior tema que estábamos hablando que ahora se me fue de la cabeza, que tenía que ver con la necesidad de tener obreros estables. Estábamos hablando de los obreros estables, estábamos hablando de la pasividad, estamos hablando de un montón de cosas que apuntan a la conducta de los hijos de Dios, a la conducta de los cristianos. Y bueno, lógicamente, ¿qué es lo que va a pasar? Que nosotros no únicamente tenemos que tirar el problema, sino que tenemos que tirar la solución. Y la solución está, o sea, no decir la solución, pero el método de trabajo que utilizó Cristo para formar en los discípulos para forjarlos, fue el discipulado. Por medio del discipulado, por medio del trabajo personal, Cristo pudo trabajar, pudo formar lo que Él quería con los discípulos y con los apóstoles. Hay un hombre de Dios que habla en un libro lo que significa ser forjado. Y está muy bueno lo que habla porque él lo ejemplifica con el trabajo de la fragua. Yo me recuerdo que en segundo año nosotros tuvimos que hacer un farolito. Y para el farolito le teníamos que hacer el soporte. Y el soporte lo hicimos con planchuela, que la tuvimos que doblar y hacer como una S. ¿Vio como la S, que los rulitos que a veces aparecen en las rejas en la calle? Bueno, entonces la forma que nosotros teníamos de hacer eso, de poder forjar o formar el hierro, es meter el hierro en la fragua, dejarlo hasta que se pusiera naranja amarillo, y cuando se pusiera naranja amarillo, que el fierro estaba listo para ser maleable, entonces lo doblábamos y le dábamos la forma.
Ahora es impresionante el trabajo que se ve en una fragua. ¿Por qué? Porque en un momento usted mete el hierro, y el hierro, que se vuelve prácticamente color fuego, se ablanda, pero usted no sabe si es hierro o si es fuego. Es impresionante, es terrible. Es hierro, pero también a la vez es fuego. Entonces, eso lo usó este hombre para ejemplificar lo que es la formación, el forjarse. Dice la Biblia que nuestra fe es probada por medio de fuego. O sea que hay un montón de cosas en nuestra vida espiritual que tienen que ver con el fuego. Y está bueno que nosotros podamos ejemplificar lo que se hace en una fragua para darnos cuenta que muchas veces nosotros, la crisis, la circunstancia, el problema que viene a nosotros para formarnos en fuego, es lo que permite ablandar nuestro corazón, ablandar nuestra vida espiritual, para que Dios pueda conformar a su Hijo en nosotros. Para que Dios pueda conformar a su Hijo en nosotros. ¿Qué es conformar a su Hijo? Es que lo que Dios ya depositó en el Espíritu venga hacia nuestra alma. El alma es nuestro yo, el alma es nuestra propia persona. Cuando nos convertimos, el alma está viciada, está completamente viciada el alma, con un montón de problemas. Venimos con costumbres del mundo. Entonces Dios viene a morar en nosotros. El Espíritu Santo, Cristo, viene por medio del Espíritu Santo a nuestro espíritu. Y todo lo que Dios depositó en nuestro espíritu tiene que empezar a viajar en nuestra alma. Entonces, el Cristo que tenemos en nuestro espíritu debe, en cierto sentido, debe poder llegar a... En cierto sentido, no. El Cristo que está en nuestro espíritu debe empezar a tomar toda nuestra alma, toda nuestra personalidad, toda nuestra forma, toda nuestra manera. Entonces, nosotros necesitamos verdaderamente que este proceso pueda ser en nuestra vida. Y bueno, entonces ahí estamos hablando de la pasividad, ahí estamos hablando de lo que tiene que ver con la estabilidad que deben tener los hombres de Dios. Son características. Yo no quiero ser un hombre de Dios en serio, un hombre de Dios de verdad, un hombre de Dios homologado por Dios, un hombre que tenga testimonio, un hombre que tenga una vida que verdaderamente inspire a otros, y que la sustancia de su vida sea Cristo, que la esencia de su vida sea Cristo. Entonces nos tenemos que someter a proceso. Hay mucha gente que no se quiere someter a proceso. Entonces, ¿qué pasa? Es una persona que tiene un montón de dones, un montón de cosas, porque hay gente que está llamada por Dios, pero en realidad la sustancia de su vida no es cristocéntrica. La sustancia de su vida no expresa a Cristo. ¿Por qué? Porque sencillamente no se apercibió que hay un proceso para ser formado y ser cada vez más parecido a Cristo. El apóstol Pablo dice: yo sufro con dolores de parto, le está hablando a cristianos conversos, hasta que Cristo sea formado, o como dije recién, hasta que Cristo sea forjado en vosotros. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo en estos mensajes es llevar un mensaje, es traer un mensaje que verdaderamente nos pueda despertar a la necesidad que tenemos de solucionar estos problemas. Entonces, veamos lo siguiente. ¿Usted qué cree? ¿Es buena o es mala la pasividad? ¿No? Hay hermanos que no saben. Bueno, pero por ahí la pasividad es buena porque a veces tengo que esperar. Y otro dice: no, pero la verdad que tenés que activar. ¿Será buena o será mala la pasividad? Bueno, la pasividad no es buena. No es buena la pasividad. Una cosa es cuando Dios dice: ustedes quédense quietos y contemplad la salvación de Dios. Eso a colación, cuando Dios habla y dice: estad quietos y contemplad la salvación que Dios hoy hará por vosotros, es una referencia al Evangelio. No la habían visto esa. Es una referencia al Evangelio. ¿Por qué? Pues nosotros en el Evangelio, para salvarnos, tenemos que creer y estar quietos. No tenemos que hacer nada, solamente tenemos que creer. El creer no es una obra, porque el creer no tiene que ver con una actividad del hombre, sino que el creer tiene que ver con una aceptación de un mensaje. Por eso en el creer no hay transpiración, en el creer no hay ejercicio, en el creer sencillamente hay una aceptación del mensaje. En el creer nosotros estamos diciendo lo que Dios dice. Entonces, bueno, ahí está Moisés levantando el arca
y Dios hablándose, ustedes quédense quietos y contemplad la salvación que Dios hará con vosotros. No únicamente el pueblo de Israel y Moisés se ha quedado quieto, sino que nosotros en el Evangelio nos quedamos quietos. Sin embargo, nosotros debemos entender que la pasividad es netamente una actividad del alma y es algo completamente negativo. Vamos a ver algunas cosas que nos llevan a la pasividad. Mateo 25, 24. Vamos a hablar de la inacción. Pasividad, inacción. Podríamos decir que la pasividad, la inacción es una característica de una persona pasiva. Nosotros tenemos que tener cuidado con la inacción en el ministerio. ¿Cuándo hay inacción? Hay inacción cuando nosotros, entendiendo la voluntad de Dios, no activamos lo que Dios ya depositó en nosotros. Por ejemplo, usted sabe que tiene que orar. No hace falta que el Espíritu Santo le sople al oído que usted tenga que ir a orar. Entonces nosotros sabemos que tenemos una responsabilidad de ir a orar. Ahora, si de repente me puede pasar, estoy cansado, tengo ganas de mirar la tele, me llamaron por teléfono, tengo que salir, tengo que hacer algo, entonces yo inacciono en la vida espiritual y dejo de orar, mi vida espiritual mengua. Vio la carga de la batería se empieza a gastar. Entonces mi inacción en una verdad que yo entiendo de Dios, mi inacción está produciendo debilidad espiritual. Entonces es ahí donde apunto el mensaje. ¿Por qué? Porque nosotros hoy, la iglesia, los hermanos, la congregación, no me gusta hablar mal de la iglesia, vamos a decir la congregación, muchas veces la congregación cae en la inacción, entonces tiene que orar y no ora. Fíjense que uno dice, bueno, vamos a hacer una reunión de oración, no viene nadie a la reunión de oración, no viene nadie. Las reuniones de oraciones son las reuniones menos concurridas cuando tendrían que ser las reuniones más concurridas. Entonces debemos tener cuidado nosotros cuando caemos en acción. ¿Qué ejemplo podemos poner en la Biblia de la inacción? Mateo capítulo 25. En Mateo capítulo 25 nosotros vamos a ver la inacción. Y dice así, 25, 24 al 25. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoge donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo tuyo. Bárbaro, espectacular. Dice, respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. Wow, malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiese recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene más talento. Ustedes conocen la parábola de los talentos, no hace falta que les diga mucho más. Como decíamos hace un rato, o ya no me acuerdo si fue en un mensaje anterior, que nosotros hablábamos de el que tenía 2, el que tenía 5, no, hoy al principio lo estamos hablando, y el que tenía un talento. Entonces el que tenía, vamos a empezar por el que tenía más, el que tenía 5, lo reprodujo el 5, el que tenía 2 lo reprodujo 2, y el que tenía 1 se quedó con ese 1. No activó la voluntad de Dios, fue pasivo, pero además tuvo dos problemas. En primer lugar, que fue malo, y en segundo lugar, que fue negligente. ¿Por qué fue malo? ¿Por qué fue malo? Porque le dijo a su señor que era duro. Esa es la razón por la cual esto digamos figurativamente, nosotros entendemos que su señor es Dios. Entonces él dijo que Dios era malo. Dijo que Dios era duro. Entonces Dios le contestó, vos me decís a mí duro, lo voy a parafrasear, vos me decís a mí duro, como me estás diciendo duro me doy cuenta que sos malo, que tenés un mal corazón, porque realmente a uno muchas veces dice, pero qué duro es Dios, porque no lo conocemos, y porque no entendemos su voluntad, y porque en realidad nosotros somos unos vivos bárbaros
que queremos recibir todas las cosas gratis. Esa es la realidad. Nosotros entendemos que la salvación es un regalo, que la salvación es gratuita, que nosotros entramos por gratuitamente y que venimos por fe. Pero también está escrito, todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Y eso es una ley bíblica. Entonces, si yo quiero cosechar santidad, quiero cosechar espiritualidad, quiero cosechar gloria, quiero cosechar presencia de Dios, tengo que sembrar para eso. Si yo siembro para mi carne, de la carne voy a cegar cosas malas. Entonces, nosotros debemos tener cuidado. Y más en este tiempo. No podemos ser pasivos, no podemos caer en la inacción. Esta parábola nos viene como anillo al dedo para que nosotros entendamos que en el ministerio y el obrero cristiano no debe ser un sujeto pasivo. Nosotros debemos buscar la necesidad en el cuerpo, la necesidad en la iglesia y suplirla. Eso hace un obrero diligente. Vamos a poner el siguiente ejemplo. Yo tengo varias personas a mi cargo en diferentes obras. ¿Y qué me sucede? Muchas veces los chicos terminan antes el trabajo. Entonces, claro, como no quiere que alguien lo vea quizás sentado, porque puede pensar que es medio vagoneta, la gente en la obra, cuando termina su trabajo, en general se busca hacer otra cosa. Bueno, si es, digamos, un ayudante, ¿qué va a hacer? Va a barrer, usted lo va a ver barriendo. ¿Por qué? Porque tiene esa escuela, la escuela de que en tu trabajo no te pueden ver sin hacer nada. Y quizás el oficial, la persona que es encargado, por ahí lo que hace es adelantar un trabajo. Entonces vos cuando venís lo encontrás adelantando trabajo porque claro, él ya terminó su trabajo. Entonces aquellos que saben ver y que saben entender el trabajo, constantemente están tratando de buscar trabajo. ¿Para qué? Primero para que, como son personas que tienen que, no que tienen que demostrar, pero tienen que cumplir con una tarea, aquellos que son diligentes no únicamente hacen lo que le dicen, sino que además tienen sabiduría para decir, bueno, voy a hacer lo que me dicen, pero acá tengo que ponerme a pensar y tengo que darme cuenta, si no tengo más nada que hacer, pues no me dieron nada, me tengo que buscar trabajo, me tengo que encontrar trabajo. ¿Para qué? Para que cuando yo encuentre mayor trabajo y vean que me estoy desarrollando, después yo puedo ir a pedir un aumento de sueldo. Y esto realmente pasa cuando hay una persona diligente que no únicamente te cubre la necesidad de lo que sabe que tiene que hacer porque se lo dijiste, sino que además en sabiduría hace más, gana más. O sea, esa es una persona que se hace confiable, es una persona que vos le podés confiar la responsabilidad, es una persona que te da gusto trabajar con esa persona. ¿Y vos qué haces? Le das no únicamente más trabajo, sino que cuando le das más trabajo le das privilegios, le empezás a dar privilegios porque hay algo que se ganó a fuerza de trabajo, a fuerza de responsabilidad, y Dios le gusta a las personas responsables. Entonces nosotros no podemos anhelar ministerio o anhelar grandes ministerios o anhelar estar en la obra si no somos diligentes, si no somos responsables con la tarea que tenemos. Debemos estar buscando la necesidad de Dios, no la necesidad del hombre, pues yo no me muevo por la necesidad del hombre, me muevo por la necesidad de Dios. Entonces hay mucha gente que necesita, como había muchas viudas en Sarepta de Sidón. Sin embargo, Elías fue enviada a una. Entonces nosotros debemos capturar y captar la necesidad de Dios para movernos en la necesidad de Dios. Eso es completamente diferente a ser hiperactivo. ¿Por qué? Porque hay gente que es hiperactiva, que hace un montón de cosas, pero de todas las cosas que Dios le mandó a hacer no hace ninguna. Entonces nosotros debemos tener sabiduría. Por eso cuando hablamos de la pasividad en un sentido de entender nosotros el plan y las estrategias de Dios y trabajar conforme a lo que Dios me está mandando. Entonces recuérdese, en este primer punto de la pasividad nosotros estamos viendo la inacción. La inacción es muy mala, la inacción es perniciosa para nuestra vida espiritual porque la inacción nos mete en un espíritu y en un estado, y ese espíritu nos mete en un estado espiritual. Entonces hay mucha gente que está mal, que usted hace un diagnóstico espiritual de su vida y está triste, deprimida, amargada, con un montón de problemas en su vida porque está inactiva.
está inactiva no en los dones, sino está inactiva en el fundamento y en el cimiento de su vida espiritual. Si usted quiere ser obrero cristiano, si está anhelando obispado, si está anhelando ancianato, lo que tiene que tener usted es que tiene que tener sustento en su vida espiritual. Usted tiene que tener base sólida en su vida, presentarse como una persona sólida. No importa, o sea, a ver, lógicamente que tenemos pruebas, tenemos circunstancias, tenemos situaciones, pero la solidez de estar en el Espíritu, la solidez de estar forjado por Cristo, la solidez de estar formado, te va a servir en las vicisitudes de la vida, te va a servir en las vicisitudes de la vida cristiana. Entonces, es importantísimo que nosotros nos salgamos de toda pasividad. No podemos ser sujetos. Nosotros activamente servimos a Dios, activamente servimos al Espíritu Santo. Una vez me encontré con una hermana, ya bastante grande la hermana, lógicamente sus fuerzas naturales la habían abandonado a la hermana, pero la hermana era fuerte en intercesión. Ella dice, yo soy una persona de oración, a las noches, a las madrugadas me vas a encontrar intercediendo, a las madrugadas me vas a encontrar orando. Lógicamente era lo que la hermana podía hacer, por lo que le daba el físico. O sea, quizás la hermana no podía salir a una plaza a evangelizar o pararse en una esquina a evangelizar, cantando una canción, pero la hermana estaba en su casa ya ancianita y oraba, y estaba llena de fuego, y no era una persona pasiva. No era una persona pasiva. Entonces nosotros debemos entender que no podemos ser pasivos, no debemos caer en la inactividad, no debemos seguir el ejemplo de la persona que se guardó los talentos. Dije porque era malo, pero creo que no dije porque era negligente. ¿Por qué era negligente? Porque no hizo lo que su Señor le mandó. Así que si nosotros decimos que Dios es duro, nos cabe la misma adjetivación. Somos siervos malos. Y si nosotros no hacemos lo que Dios nos dice, estamos siendo negligentes. Escuche, las vírgenes prudentes fueron insensatas, se puede decir, negligente. Una persona insensata, una persona negligente. ¿Por qué? Porque conociendo y entendiendo la voluntad de Dios, no fueron a buscar aceite. Entonces, amados hermanos, nosotros entendiendo la voluntad de Dios, debemos ir a buscar el aceite fresco de Dios. Debemos ir a buscar el aceite fresco del Espíritu Santo. Bien, debemos ser libres de la tendencia a estar cómodos. Esto es un fruto de la carne. La comodidad, ponernos cómodos. Debemos tener cuidado con la comodidad. Vamos a leer San Juan capítulo 5 versículo 17. San Juan 5, 17. No debemos ser cómodos. Dios no permite la comodidad en nuestra vida. Siempre Dios nos está poniendo delante de desafíos nuevos para que no nos acomodemos. San Juan 5, 17 dice, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora ya trabaja y yo trabajo. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Sabe el problema que trae la comodidad? La comodidad es un derivado del espíritu de religión. La comodidad es un derivado del espíritu de religión. El religioso busca ponerse cómodo. El religioso busca que su fe no afecte a nadie. El religioso busca no tener problema bajo ninguna circunstancia. Bueno, esto también pasa con la persona cómoda. La persona cómoda no quiere tener problemas. La persona cómoda no quiere asumir más trabajo. La persona cómoda le escapa al trabajo. Y Cristo le dijo a los discípulos, yo trabajo porque mi Padre hasta ahora trabaja. Ahora fíjense algo que es extraordinario. Lo que Cristo hacía era lo que el Padre hacía. Escuchen este principio. Lo que Cristo hacía era lo que el Padre hacía. Lo que la iglesia hace es lo que Cristo hace. O lo que Cristo hacía. Cristo hacía lo que el Padre hacía, nosotros hacemos lo que Cristo hacía. Trabalengua. Cristo hacía lo que el Padre hacía, nosotros hacemos lo que Cristo hacía. Más rápido. Entonces nosotros tenemos que estar en ese espíritu, no el espíritu de religión, sino que tenemos que ser libres del espíritu religioso, el espíritu de comodidad. El religioso no hace nada y critica todo está mal para el religioso. El religioso no le importa la necesidad
el religioso lo único que le importa es el rito, quiere cumplir con el rito. Vine a la iglesia, me senté, escuché el mensaje, me fui a mi casa, ya está, bárbaro. Acá se puede ver cómo la diligencia del Señor actúa sobre el problema y no la deja pasar. Esto le trajo mucho problema a Cristo. Nosotros tendremos problemas cuando queramos ser personas que oran para Dios. Mira, hermano, a veces decimos, no voy a abrir mi casa para grupo casero. No voy a abrir en mi casa un grupo de oración porque voy a tener problemas. Voy a tener problemas con mis hermanos, voy a tener problemas con los vecinos, voy a tener problemas... Hermanos, si va a ser por los problemas que nosotros tenemos, no vamos a hacer nunca la obra de Dios. Esto yo lo hablaba el otro día con una hermana y le decía, si nosotros para hacer la obra de Dios tenemos que pensar que no vamos a tener problemas y que vamos a querer que todo vaya bien, nunca vamos a trabajar para Dios. Nunca vamos a orar para Dios. Es más, mientras más querramos trabajar para Dios, más problemas debemos tener. Entonces, recuerde, no podemos ser personas inactivas y tampoco debemos ponernos cómodos. Es muy importante salir de todos estos rasgos de la pasividad. Esperar que algo suceda sin trabajar por ello. Esperar que algo suceda sin trabajar por ello. Bueno, en Argentina está lleno de esto. Algunos se van a enojar, pero en Argentina está lleno de gente que espera que algo suceda sin trabajar por ello. Y la verdad que es lamentable. Es lamentable. Y esto yo lo he evidenciado en experiencia personal. Entonces, usted puede leer en 2 Timoteo 2, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 6, que Pablo le habla a su discípulo Timoteo, y ¿qué le dice Timoteo? Pablo a Timoteo le dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Entonces, amados hermanos, nosotros si queremos ver fruto en nuestra vida espiritual, debemos trabajar por ella. Ahora después vamos a hablar y yo voy a explicar cómo trabajamos en Dios. Porque esto se puede confundir un poco, porque alguien dice, la fe no es trabajo. Espera un momento, porque el trabajo que está hablando la Biblia es el trabajo por el cual a nosotros participamos de Cristo mismo. Y el trabajo que nosotros hacemos lo hacemos por Cristo mismo. La palabra de Dios muchas veces te establece los requerimientos, pero también la misma palabra o el mismo espíritu te da la sustancia para que vos puedas alcanzar los requerimientos de la vida divina. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? Lo que estoy queriendo decir es que Cristo no únicamente nos lleva al cielo, sino que Él se dispensó en nosotros. Entonces había un doble problema. El primer problema es que estábamos perdidos. Ese es el primer problema. Que en la cruz del Calvario, como decimos siempre los predicadores, la cruz del Calvario, la cruz del Calvario. En la cruz, lo que hace Cristo es darnos acceso a la vida eterna, o sea, poder ser participantes de la vida eterna, la muerte y la resurrección en realidad, ¿no? Cuando digo la cruz, estoy simbolizando la muerte, o estoy hablando de la muerte. Pero en realidad, digamos, en toda la obra de redención completa, en la cruz y en la resurrección, nosotros a través de eso tenemos acceso a la vida eterna, a la salvación. Pero además hay un problema enorme, que nosotros mientras tanto tenemos que seguir viviendo. Bueno, ¿cómo vivimos? Si antes no pudimos con los requerimientos divinos, ¿qué le hace pensar a usted que después de la cruz vamos a poder sin Cristo? De ninguna manera. Entonces, claro, Dios dijo, no resuelvo solamente el problema en la cruz, porque para que ellos después sigan viviendo me tengo que meter adentro. Y eso es precisamente lo que pasa en el Evangelio. Es el camino que Dios, la economía de Dios, o sea, cuando refiero a economía hablo del plan de Dios. El plan de Dios es dispensarse en el hombre, es llegar a venir a nosotros. ¿Por qué? Porque no terminó en la cruz y no terminó en la resurrección. Porque ¿qué le dijo Jesús? Le dijo, yo voy al Padre, pero muchachos, quédense en Jerusalén para esperar la promesa del Padre. Y cuando vino el Espíritu Santo, vino Cristo en el Espíritu Santo. Cuando vino el Espíritu Santo, se completó el círculo del plan de redención, porque Cristo que estaba afuera, ahora vino adentro. ¿Para qué? Para vivir Él su vida por nosotros.
Entonces, cuando hablamos de los requerimientos divinos y cuando hablamos del trabajo, lo que estamos hablando es que necesitamos la vida divina, necesitamos a Cristo para poder trabajar en Dios. Por eso dice Pablo que él se esforzaba en la gracia, no se esforzaba en la ley, se esforzaba en la gracia, en el nuevo paradigma de vida de Cristo. Y podemos dar un aleluya, y podemos dar un gloria a Dios, y podemos gozarnos, y usted que está ahí en su casa se puede alegrar y puede festejar porque esto es glorioso. Esto es extraordinario, que Cristo esté adentro nuestro, que Dios esté adentro nuestro, viviendo su vida por nosotros. Aleluya, esto nos tiene que poner muy contentos. Esto nos tiene muy contentos, que pone muy contentos. Bien, así que nosotros vimos la inacción, vimos la tendencia a estar cómodos y vimos también esperar que algo suceda sin trabajar por ello. Son todas características de una persona pasiva. Ahora, vemos también en nuestra vida que hay cosas que son complicadas y que son sinónimos de pasividad. Pereza, ociosidad, tardos, desocupados. Vamos a Hebreos capítulo 5, versículo 11. Hebreos capítulo 5, versículo 11. Y por este día nosotros vamos a terminar con el tema de la pasividad. O vamos a llegar hasta acá y después vamos a seguir en otro mensaje, porque ya se me hizo bastante largo. Dice: pereza, ociosidad, tardos, desocupados. Hebreos 5, 11. Eso lo escribí yo. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios. Bueno, vamos a terminar con este versículo y la semana que viene nosotros vamos a estar explicándolo, vamos a retomar acá y vamos a estar un poquito explicando esto. Le mando un gran abrazo a todos, un saludo a todos, contento de que estemos juntos por este medio. Dios te bendiga, bendiga tu casa, bendiga a tu familia, y espero que este mensaje haya sido de mucha bendición y que juntos podamos salir de todo espíritu de pasividad. Dios te bendiga mucho.